Agenda al Día con Hernán Higuera. La visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, ha generado expectativas en diferentes áreas. Una de ellas, la comunidad migrante, que el día de ayer emitió un comunicado de prensa en donde ellos hacen conocer algunas inquietudes que tienen para que en las autoridades del Ecuador alguna de ellas tenga cabida y pregunte, ¿no?, sobre la situación de los migrantes ecuatorianos y la política de Donald Trump. Está con nosotros William Murillo, director del 1-800 Migrante. Vamos a hablar precisamente de esta expectativa. ¿Cómo le va, William? Buenos días, bienvenido. Hernán, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, llega el secretario de Estado de los Estados Unidos y ustedes dicen que esta visita debe ser un punto de inflexión para que el Ecuador dé o pida respuestas claras y acciones reales y no promesas vacías, porque los migrantes ecuatorianos están ahora en el limbo. Efectivamente, estamos no solamente en el limbo, Hernán, estamos en una persecución implacable por parte de la administración Trump, y en donde no hemos escuchado mayores declaraciones a favor o en protección de los ecuatorianos por parte del gobierno ecuatoriano. Esto nos ha llamado mucho la atención, especialmente cuando existen graves violaciones a los derechos humanos, a los derechos civiles, al debido proceso, y en donde hemos visto contradicciones entre las declaraciones que dice el presidente, las declaraciones de la Cancillería, versus las acciones que está tomando Estados Unidos. Concretamente, ¿ustedes qué esperarían que se aborde en el tema de migración? Que se verifique qué mismo va a pasar con los ecuatorianos para que no sean deportados. ¿Qué es exactamente lo que buscan? Yo creo que hay que poner en la mesa de negociación algunos puntos importantes. Los más difíciles que no se ha querido tocar la Cancillería en los últimos años, precisamente porque son temas muy incómodos para Estados Unidos y un tema que quizás no está claro para el gobierno ecuatoriano. Y estamos hablando de los migrantes indocumentados acá en Estados Unidos que necesitan no solamente apoyo, reconocimiento, asesoría legal, servicios consulares, servicios de toda clase, porque son realmente una comunidad muy vulnerable, ¿no? Uh-huh. Tomando en cuenta que ustedes dicen traen las remesas al Ecuador por 6.4 mil millones, que fue la cantidad que se registró en el 2024, por ello piden que el presidente Noboa hable de estos temas y de las condiciones que sean mejoradas, que se pregunte si van a persistir las deportaciones ecuatorianas, incluyendo menores, si no son prioridad. Claro, mire, yo creo que hay que tener en cuenta puntos bien importantes. El señor Rubio va con una agenda sobre política migratoria de Estados Unidos. Hemos escuchado de que están analizando un posible programa para recibir a deportados de otro país en el Ecuador, cuando, claro, ese es un problema migratorio de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la propuesta o la contrapropuesta ecuatoriana? Quieren poner bases militares, vamos a permitirlo, pero ¿a cambio de qué? Nos dicen que somos aliados, sí, pero ¿qué clase de aliados? Que por un día nos dicen que nos van a poner el 10% de tarifas y al siguiente nos ponen 15% sin ni siquiera consultar. O sea, una cosa es el discurso y otra muy diferente son las acciones. Nosotros hemos puesto 4 puntos, Hernán, muy importantes que se deberían considerar, de que se deberían hablar y poner en la mesa de negociaciones, y el primero es el famoso TPS, el estatus de protección temporal, que queremos saber de una vez por todas por parte del señor Rubio si es que le van o no le van a dar el TPS al Ecuador, porque el presidente Noboa ya hizo su trabajo. Él ya solicitó el TPS cuando estuvo el presidente Noboa, volvió a solicitar el TPS cuando ya estuvo el presidente Trump y no nos dan respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar con los cientos de miles de ecuatorianos que están acá a la expectativa de una respuesta por parte del gobierno norteamericano en relación al TPS, que es sin duda uno de los puntos importantes que el gobierno ecuatoriano debería poner en la mesa de negociación? Un estatus de protección temporal. También ustedes piden que el gobierno de Estados Unidos
clasifique a los grupos ecuatorianos de delincuencia organizada como organizaciones terroristas. ¿Esto en qué ayudaría? Porque Ecuador lo hizo de inmediato cuando lo del cartel de los soles. Esperarían que haga lo mismo Estados Unidos, acá en Ecuador. Claro, mire, qué buen punto que usted toca, Hernán, porque nosotros estamos mirando cómo el Ecuador se alinea rápidamente a las políticas de Estados Unidos. Sin embargo, no estamos mirando que que tengamos una contraparte que haga lo mismo. El presidente Noboa, en una muy buena decisión, también solicitó al gobierno de Estados Unidos, al gobierno del presidente Trump, que declare terroristas a estos grupos de delincuencia organizada, a los choneros, a los tiguerones, a los lobos, porque no solamente que es algo justo, que es algo real, como ya lo han hecho en el Ecuador, sino que esto, cuando viene del presidente Trump y cuando viene del gobierno norteamericano, abrirían muchas puertas en el exterior para recibir ayuda adicional, tanto de Estados Unidos como de otros países. Pero adicionalmente, y yo creo que este es el punto importante, declararles terroristas a estos grupos de delincuencia organizada del Ecuador desde Estados Unidos provocaría que los ecuatorianos que están solicitando asilo acá en Estados Unidos van a tener una prueba fundamental para sustentar esos casos de asilo. Por tanto, sería de beneficio gigante, un beneficio extraordinario para los ecuatorianos que estén acá, ya que eso le permitiría demostrar que los ecuatorianos tienen un buen caso de asilo para poder quedarse. Y con un caso de asilo, las cosas cambian porque te dan permisos de trabajo, tienes un seguro social, puedes hacer tu vida, te da un camino a la residencia y eventualmente un camino a la ciudadanía. Uh-huh. Pese a que se ha dicho que el Ecuador no es un país prioritario para las deportaciones desde Estados Unidos, hay casos que se continúan generando, que se están dando, que se están deportando, y estas operaciones migratorias calificadas como ilegales por una jueza federal de migración como Giakov, dicen ustedes, viola el debido proceso a personas que no son criminales y le piden a Estados Unidos que justifique estas acciones si los ecuatorianos no son considerados prioridad. Claro, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es retomando las palabras y las declaraciones del presidente Noboa, quien él nos ha dicho en múltiples ocasiones y de forma pública que el Ecuador no está en la lista de prioridades para deportaciones. Sin embargo, hemos visto hombres, mujeres, niños. La semana anterior tuvimos un gran despliegue mediático en relación a la deportación de esta niña de Gualaceo junto a su madre, y nos llegamos a enterar por una investigación de New York Times que hay más de 50 casos y más de 30 casos de estos menores han sido de niños ecuatorianos deportados. ¿Por qué el silencio de la administración del presidente Noboa? Entonces, yo creo que si es que no somos parte de esos países de que no existe prioridad, cosa que yo no he escuchado, pero el presidente Noboa lo ha dicho, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Somos o no somos prioridad para las deportaciones por parte de Estados Unidos? Porque los hechos son innegables, o sea, no nos pueden decir una cosa por un lado y luego recibir a los aviones llenos de deportados ecuatorianos, muchos de ellos que ni siquiera han tenido un debido proceso y que se les han violado muchos derechos para que sean deportados de esa manera. Y en eso va correlacionado al cuarto punto que nosotros preguntamos al gobierno norteamericano, preguntamos al presidente Noboa qué está pasando con los ecuatorianos que están detenidos en el Alcatraz, por ejemplo, o en el Alcatraz de los Cocodrilos. ¿Se sabe cuántos son? En otros centros de detención, ¿verdad? En donde hay ecuatorianos que están durmiendo en el piso, y que no debería ser así, que no están en lugares de detención que deberían tener por lo menos servicios básicos. No está sucediendo eso. No les permiten contratar un abogado, hacer una llamada, pagar una fianza. No les permiten presentar pruebas para sus casos de asilo. Eso es una violación flagrante, no solamente de las leyes
migratorias acá en Estados Unidos, sino también de acuerdos internacionales. Entonces, nuestra solicitud es al presidente Noboa a ver que nos aclaren estos puntos con la persona más importante, creo yo, del gabinete, luego del ministro de Defensa, acá de la administración Trump. Se tiene que preguntar estas cosas porque están en juego la vida de ecuatorianos. Ha dicho la Cancillería y también el Departamento de Estado que la agenda se centra en acciones y reacciones inmediatas frente al tema del narcotráfico y a frenar la migración ilegal. Eso es lo que dice la agenda, ¿no? Ustedes dicen que no puede quedar el tema de migración en segundo plano y entonces si se consultan estos temas deberían venir acompañados de políticas y de decisiones, porque es un funcionario con capacidad de decisiones. Claro, lo que pasa es que, estimado Hernán, nosotros tenemos lamentablemente un grupo de funcionarios en la Cancillería que no le dan la importancia que debería tener a la problemática migratoria. Nosotros hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo en diferentes administraciones, pero con los mismos funcionarios de carrera de la Cancillería, decir que el tema de la migración irregular de ecuatorianos es un tema espinoso. No toquemos porque ese es un tema espinoso y que eso apaga las oportunidades. Se sienten incómodos los norteamericanos cuando se habla de esta temática. Y entonces tenemos otra vez esta clase de cosas. Hablar de la migración irregular. ¿De qué migración irregular me hablan? Si las fronteras están cerradas acá en Estados Unidos, cerraron el Darién, México y Guatemala está militarizado, no entra casi nadie ahora por las políticas públicas. ¿De qué van a hablar? ¿De algo que ya se solucionó? Hablemos, y les pido con el respeto que se merecen, pero con la firmeza necesaria, hablemos de los temas que son espinosos, ¿sí?, pero que son necesarios. TPS, derechos humanos, violación a derechos, acceso al debido proceso, a los niños, a las prioridades de deportación, porque si es que estamos pensando de que podemos dejar el tema de los migrantes debajo del tapete, porque Estados Unidos nos está ayudando con seguridad, nos está dando una que otra donación, les recordaré a las autoridades ecuatorianas que el apoyo económico, logístico, militar que ha dado Estados Unidos, si llega a 100 millones es mucho. En cambio, 6.400 millones de dólares que reciben los ecuatorianos y el gobierno se beneficia de cientos de millones de estas remesas en impuestos, yo creo que ya es hora de asumir esas responsabilidades en beneficio de todos los ecuatorianos. Es innegable el aporte económico y social que hacen nuestros migrantes ecuatorianos que están pidiendo las respuestas a estas 4 preguntas que se le plantea a través de un documento a el secretario de Estado Marco Rubio, que ojalá conteste durante su visita. Veamos si en los temas de migración que viene a abordar, pues las autoridades ecuatorianas logran definir sobre todo esta situación que ustedes han planteado. Muchísimas gracias, señor Murillo. Muchas gracias, buen día. Gracias, que tenga un buen día. 6:36 minutos, esto es Notimundo al día.